Hello. Now, this is interesting today. Ahora, esto está bien interesante hoy. I said to God today, you're going to have to really help me. Yo le dije a Dios, el día de hoy me vas a tener que ayudar You always realmente. help me, Yo sé que siempre me ayudas, but I'm doing subject stuff that I don't ever do, pero voy a estar enseñando sobre un tema que nunca enseño. and then I've got to use a microphone like this that I never Y luego use. tengo que usar un micrófono como este que Always use tampoco the one nunca around uso, here. porque siempre me ponen la vincha. So I'm way out there where I never go. Así que estoy fuera de mi zona de comodidad. So I will adapt. Así que me voy a adaptar. Amen. Amén. I was having a meal the week before I came up here in California Estaba comiendo una semana antes de venir aquí, estaba en California, with a man that I hold in high esteem that built a church of many thousands of people. con un hombre que yo tengo en alta estima, que ha edificado una iglesia de miles de personas. I used to help him when he only had about 50 people. Yo solía ayudarle cuando él solamente tenía como 50 personas en su iglesia. And he brought along somebody else. Y trajo al lonche a alguien más. And I know the guy well. Y conozco a este hombre muy bien también. And me and the pastor couldn't get into conversations. This guy dominated it. Y yo y mi amigo el pastor no podíamos entrar de lleno en la conversación porque este tercer tipo era el que dominaba la conversación. And I wanted to tell him to just be quiet. Yo quería decirle, ya cállate. You're nothing but a pain. No eres más que un I want dolor. to talk to him. I don't want to listen to you. Quiero hablar con mi amigo, no quiero hablar contigo o escucharte a ti. I didn't say anything. Pero no le dije nada. And then he said to me, this is what we do. And he spent an hour telling me all the things that he does. Y luego me empieza a decir, estas son las cosas que hacemos. Y se pasó una hora contándome todo lo que hace. And he said, we'd like to get this into Peru. Y me dice, nos gustaría transferir todo esto al Perú. He said, you know Pastor Robert Barriger really well. Y me dice, ¿tú conoces a Pastor Robert Barriger muy bien? Yeah, I know him pretty good. Y yo le digo, sí, lo conozco bien. Why? ¿Por qué? Well, I'd like you to give me his contact details so I can get in touch with him. Me gustaría que me des le pregunto por qué. Él me dice, bueno, me gustaría que me des su contacto para que yo pueda hablar con él. And I said to him, Y yo le digo, I can do that, puedo hacerlo, but I'm not going to. pero no lo voy a hacer. He went, why not? Y él me dice, ¿pero por qué no? Well, I would never hand his contact details to somebody he doesn't know unless first I ask him and he okays it. Porque nunca le daría su contacto personal a alguien que él no conoce y menos sin preguntarle primero. Hello? Hola. And so when I got here, I told Pastor Robert about it. Entonces cuando llegué aquí le dije todo esto a Pastor Robert He said, yeah, I'm aware of what they do. y me dice, sí, ya sé bien qué es lo que ellos hacen en el ministerio. That's not where we're at, Pero no es lo que nosotros hacemos aquí. which I already knew. Lo cual yo también ya sabía. And he said, we don't want them here with us Y él me dice, no quiero que estén con nosotros. because we're developing a particular culture to reach our nation and the nations around. Porque estamos desarrollando una cultura muy en particular para poder alcanzar a nuestra nación, el Perú, y otras naciones alrededor de nosotros. See, anybody can give knowledge. Verás que cualquier persona puede impartir conocimiento. All you got to do is read a couple books and give knowledge. Todo lo que tienes que hacer es leerte un par de libros y luego dar ese conocimiento. Listen to this. Pero escucha esto. You cannot take people where you haven't been yourself. Pero tú no puedes llevar a la gente a donde tú no has estado antes. Let me say that again. Lo voy a decir de nuevo. You cannot take people where you have not been yourself. Tú no puedes llevar a la gente al lugar donde tú no has estado antes. When I was in Bible school, Cuando yo estaba en el seminario bíblico, we had a man lecturing us on pastoral theology. teníamos a una persona que nos está dando clases sobre pastorado. And I would be listening to him, Y yo lo escuchaba and I would think to myself, y me ponía a pensar a mí mismo, me I decía, don't know much about pastoring a church because I've never pastored one. yo no sé mucho acerca de cómo es pastorear una iglesia porque todavía no he pastoreado ninguna.
But it seems to me he don't know much either. Pero me parece que este pata tampoco sabe mucho. So one day in a questioning, I put my hand up. Así que un día levanto la Yeah, mano Al para hacerle Fury, una what do you pregunta. want? Me dice, oye, Alfiure, ¿qué Have quieres? you ever pastored a church? Le digo, ¿alguna vez tú has pastoreado una iglesia? And he tried to carry on with something. I said, stop. Y me Answer trató me. de distraer y yo le digo, para, Have respóndeme. you ever pastored a church? ¿Alguna vez has pastoreado una iglesia? No. No. Then how come you're lecturing us on how to pastor a church? Entonces, ¿cómo estás aquí dándonos una lección de cómo pastorear una iglesia? You don't know. Tú no sabes. Well, I got into severe trouble with Y the bueno, principal of the college. Obviamente me metí en un problema bien fuerte con la escuela bíblica, He ¿no? wanted to kick me out of the college. Me querían botar del seminario. And do you know what I said to him? ¿Y sabes qué le You dije? need to understand me. Le dije, tienes que I entenderme. don't care if you kick me out. No me importa si me botan. I've been kicked out of better places than this. Me han botado de mejores lugares que este seminario bíblico. Not the best thing to say to somebody in charge. No es lo mejor que le puedas decir a alguien que está por encima You tuyo. need to understand something. Pero necesitas Why entender would you algo. bring somebody in to lecture us about pastoring churches who's never pastored a church? ¿Por qué nos traen a alguien para que nos enseñe cómo pastorear iglesias si esa persona nunca ha pastoreado la suya? Les dije. Get somebody who has, Consíganos a alguien que sí lo haya hecho. and we will gladly listen. Y con mucha alegría los vamos a You escuchar. can't take people where you haven't been yourself. Y es que no podemos llevar a la gente a donde no hemos estado antes. Here's another one. Aquí hay otra. You cannot take people beyond where you've been. No puedes llevar a otros más allá de donde tú nunca has estado. You cannot take people beyond where you have been. No puedes llevar a otras personas más allá de donde tú has estado. I can only take you where I have been. Yo solamente puedo llevarte hasta donde he llegado. We had another lecture in college. Tuvimos otra sesión en el seminario bíblico. He'd pastored a few churches. Este sí había pastoreado algunas And he was iglesias. lecturing us on divine healing. Y nos estaba enseñando sobre sanidad divina. So one day he says, in the middle of a lecture, how many of you have ever seen a miracle? Así que en medio de la sesión nos dice, ¿cuántos de ustedes ha visto un milagro? So me and two other guys that were out of the same church, Y yo y dos otros chicos que veníamos de la misma well, we saw iglesia, miracles every Sunday night. veíamos milagros en nuestra iglesia cada domingo por la noche. And my wife, who wasn't my wife then, Kathy, who came from a church where they saw miracles every week. Y Katy, mi esposa, en ese momento también venía de una iglesia donde habían visto un montón de milagros todas las semanas. So four of us raised our hand. Así que los cuatro levantamos la mano He said, you've actually seen a miracle? y nos dijo, ¿en serio que han visto milagros? Yeah, we've seen lots of them. Y le decimos, sí, un montón, We see them every week. todas las semanas. And here's what he says to me. Y esto es lo que él me dice. Well, not to me, but to the class. Bueno, no a mí, pero a toda la clase. He says, I've never seen a miracle. Dice, yo nunca he visto un milagro. And I'm thinking, what do you do lecturing us on Y me miracles? pongo a pensar, ¿qué haces tú aquí enseñándonos sobre sanidad? He couldn't take us where he hadn't been. Porque él no nos podía llevar a un lugar donde él nunca había estado. So he's just passing on some knowledge that he read. Así que lo que estaba haciendo era impartiendo conocimiento sobre algo que él había leído nada más. He's getting good. Estoy mejorando por esto. Experience La experiencia is a great teacher. es un gran profesor. Wow. Good experience La buena experiencia and even bad e experience incluso la mala experiencia is a great teacher. es un gran maestro o profesor. A few years ago, a pastor in New Zealand had me come to his church.
Algunos años atrás, un pastor en Nueva Zelanda me invitó a su iglesia. And we went out to coffee one day. Y fuimos por un café un día. He said, I want to tell you something. Y me dice, quiero decirte algo. He said, you need to tell more of the stories of what you've seen God do when you're preaching. Me dice, necesitas contar más las historias de lo que tú has visto a Dios obrar. Tienes que contarlas más en tus prédicas. I said, why? Y yo le digo, ¿por qué? He said, because the people tell us when they hear the stories of what God has done with you, through you, that you've seen, Porque he escuchado que cuando la gente escucha las historias donde tú has visto a Dios obrar contigo a través tuyo o en los lugares donde has estado, they rise in faith su fe se levanta and they begin to understand it can happen. y empiezan a ver que puede suceder. So that's one of the reasons why I tell stories when I'm preaching of what I've seen God do. Así que esa es una de las razones por las cuales yo siempre cuento historias cuando estoy predicando de lo que he visto a Dios hacer. Because experience is a great teacher. Porque la experiencia es un gran maestro. Yeah. Now here's the next question. Ahora, aquí sería la próxima pregunta. What if I don't have any ¿Y stories? qué pasa si no tengo historias? But you do. Pero tienes, You do. tú tienes. They may not be as big as mine yet, Puede ser que aún no sean tan grandes como las que yo he pasado, but you do. pero las tienes. And use them. Úsalas. Because experience Porque la experiencia is what brings culture. es lo que trae la cultura. See, culture, you have to live it. Verás que para tener cultura uno tiene que vivirla. Culture becomes part of you. La cultura se hace parte de quién eres tú. Culture is not just knowledge. Porque la cultura no es solamente conocimiento. Culture is what we are. La cultura es lo que somos. I am what I am because of how I live, Soy lo que soy por causa de cómo vivo, not just because of what I know. no por lo que yo conozco o sé. Okay, little story. Aquí hay una historia pequeña. This happened. Esto sucedió. I don't know, 4 or 5 years ago. No me acuerdo si 4 o 5 Oh, not años that long, atrás. 3, 4 years Tal ago. vez 3 o 4. My grandson calls me, Mi nieto me llama and he can't play the sport he's involved in because he's got injured. y no puede estar jugando en el deporte que en ese momento estaba practicando porque estaba lesionado. So he's been to the doctors and all that kind of thing, and he's out for a couple of months. Así que lo habían mandado al doctor, lo habían examinado y le habían dado descanso de algunos meses. And his mother, my daughter, Y su mamá, mi hija, said, why don't you call Poppy and ask him to pray for you? le dice a mi nieto, ¿por qué no lo llamas a tu abuelo para que ore por ti? And here's what my grandson said. Y esto es lo que mi nieto dijo. Yeah, I'm going to do that. Ah, sí, lo voy a hacer. He's good at that stuff. Porque mi abuelo es bueno con esas cosas. Culture, Cultura, not knowledge, culture. no es conocimiento, He es didn't cultura. understand all the spiritual side of it. He just knew I was good at that stuff. Él no entiende el lado espiritual de todo eso, pero entiende de que soy bueno en esas cosas. Culture is what you are. Entonces la cultura es lo que nosotros somos. Amen. Amén. Yeah. Now, when Kathy and I first came to this church Ahora, several years ago, Cuando Pastora Katy y yo vinimos hace muchos años aquí a esta iglesia por la primera vez, we were sitting in the services, estábamos sentados en uno de los servicios. and after about 3 weeks, Y después de unas 3 semanas, Kathy said to me, have you noticed something about this church? Katy me dijo, ¿has notado algo acerca de esta iglesia?
I said, yeah, I have. I don't know if it's the same as you, but it's something I don't see in other places. Yo le dije, sí, bueno, no sé si es lo que tú has notado, pero es algo que no he visto en otras iglesias. She said, the culture of this church Ella me dijo, la cultura de esta iglesia is not what they say, no es lo que dicen, it's what they do. es lo que ellos hacen. And the word is servolution. Y la palabra es servolución. That's the culture of this church. Esa es la cultura de esta iglesia. Are you hearing me? ¿Están conmigo? We'd only been here 3 weeks and we picked up on it straight away. Entiendan que estábamos solamente por 3 semanas, pero ya nos habíamos dado cuenta de ello. The culture of this church was all about serving and helping people. Que la cultura de Camino de Vida se trataba de ayudar y servir a la gente. And nobody got paid to do it. Y a nadie les pagaban por hacerlo. Are you hearing? ¿Están escuchando? That was the culture of this church. Esa es la cultura de esta casa. So Kathy said to me, we got to get a hold of Pastor Robert. We got to sit down. We got to talk to him. Entonces Katy me dice, tenemos que hablar con Pastor Robert, tenemos que sentarnos y hablar. Not to tell him what's wrong. No para decirle que hay algo malo, How did he get that church like this? sino para preguntarle cómo consiguió que la iglesia llegue a este lugar, a este nivel. Because it didn't happen in a day. Porque eso no sucedió en un día, It didn't happen in a week. no sucedió en una semana, It didn't happen in a month. no sucedió en un mes And it can't happen in a year. y no puede suceder en un año. You start and you build and you build and you build. It's like building a house, a brick upon brick upon brick. Sino que tú comienzas y construyes, es como construir una casa por ladrillo por ladrillo. Culture is not built overnight. Porque la cultura no se construye de la noche a la mañana. If you think it is, you don't know what culture is. Si tú crees que así se construye la cultura, no tienes la menor idea de lo que la cultura es. There's 3 ways culture can be learned. Hay 3 maneras en que uno puede aprender la cultura. Pretty simple. Muy simple. Number 1, we hear it. Número 1, la escuchamos. We hear it from the platform here and other meetings we do, all about servolution, helping people, reaching our city, reaching the poor, reaching the nation. We're now reaching other nations. Lo escuchamos desde el púlpito y desde otras reuniones y de servolución acerca de cómo alcanzar nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra nación e incluso otros países. We keep hearing it, we keep hearing it, we keep hearing it, we keep hearing Y it. escuchamos el mismo tema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Repetition is a great teacher. Así que la repetición es un gran maestro. The second thing is, Lo segundo you es, got to more than hear it. tienes que pasar más allá de solo escucharla. You got to see it. Tienes que verla. You got to see it. Tienes que verla. And then the third thing, Y la tercera manera, which this church is absolutely brilliant at, en lo cual esta casa es absolutamente you brillante, got to practice it. tienes que practicarla. You can hear it, Así que la puedes you can escuchar, see it, la but puedes you ver, got to see it being done. pero tienes que verla en acción, puesta en acción. And so I see all the stuff that's being done, Así que yo he visto todas las cosas que hemos hecho and I'd see how all the servolution people would come in, and we'd have a meeting, and we'd just endorse what they're doing and all y that. he visto las reuniones de servolución y las cosas que hemos hecho en compañía de otras entidades y esto. So I would tell pastors in America who I was preaching all about this. Así que cuando estaba en los Estados Unidos predicando, les contaba a otros pastores todo lo que hacemos aquí en Servolución. And a lot of them go, yeah, we do that. Y muchos de ellos decían, sí, acá también No, hacemos no, lo mismo. you don't. Yo les decía, no, ustedes no hacen We lo feed mismo. the poor at Christmas. Pero me decían, sí, le alimentamos Now, a you los don't pobres en understand. Navidad. Yo le This digo, no, es church que no does it 7 entiendes. days a week, Es que esta- 365 days a year. Esta iglesia Camino de Vida lo hace 7 días a la semana, This is what they 365 are. días del año. Esto es lo que ellos son.
You congratulate yourself because you feed a few poor people at Christmas. Yo les decía a los pastores, ustedes se dan una palmadita en el hombro porque alimentan a los pobres todas las Navidades. Well, this church Pero esta iglesia feeds people all year, alimenta a los pobres, a gente takes care todo of el kids año, all year, cuida de niños todo el año. supplies, I think it's now in the thousands of wheelchairs. Incluso distribuimos sillas de ruedas. Ahora estamos en muchos miles de haber dado All year, todo el año. and they can't afford to do any of it. Y ni siquiera tienen el dinero para poder hacer todo eso. But they just believe God to get the money to do it. Pero creen a Dios que Él va a proveer para hacer todas estas cosas. That's our culture. Esa es Come on, nuestra that's our cultura en culture. camino de vida. Yeah. People ask me overseas, where's your church? La gente me pregunta en el extranjero, ¿dónde está tu iglesia? Go, Lima, Peru. Yo le digo, en Lima, Perú. Don't you attend a church in Australia? Y me dicen, ¿pero tú no vas a la iglesia en Australia? Yeah, I attend a church when I'm home. Yo le digo, bueno, sí, voy a la iglesia en Australia cuando estoy en But Australia. my church is in Lima. Pero mi iglesia está I'm en part of Lima. that church. Yo soy parte de Hallelujah. esa iglesia. Come on, Aleluya. hallelujah. Vamos, I'm aleluya. part of the culture of that church. Soy parte de la cultura de esa iglesia. So we hear it, Así que la escuchamos, we see it, la vemos we practice it. y la ponemos en práctica. Here's three other ways you could play with a little bit about culture. Aquí hay otras tres formas que puedes jugar en tu mente con ellas de cómo aprender sobre la cultura. Culture comes by schooling. Que la cultura viene a través de aprender. That's what we're doing now. Es lo que estamos haciendo ahora en un formato de enseñanza. Culture also comes by peer interaction. Y también la cultura se transmite a través de las interacciones con tus iguales, con tus And compañeros. when you are involved with something, culture happens Y subconsciously. cuando uno está involucrado en algo, la cultura simplemente sucede de manera subconsciente. Now, what's the difference, or what should be the difference, between us that preach the gospel, say the ministers here at this church, Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál debería ser la diferencia entre nosotros que predicamos el evangelio aquí en esta iglesia, digamos, and the school teacher? y un profesor o una persona que está enseñando? Not against school teachers. No estoy en contra de los profesores de escuelas. My daughter's a school teacher. Mi hija es profesora de escuela. School teachers teach information. Los profesores enseñan información. No matter what we preach on here, we're teaching culture. Pero aquí no importa de lo que estemos predicando, no importando el tema, es la misma cultura. Now, Ahora, I'll throw something out at you. voy a darles algo para pensar. Wherever I go, A donde sea que yo vaya, I see people saved, crowds of them. veo gente recibiendo a Cristo en multitudes. In the men's meeting Saturday morning, En la reunión del desayuno de hombres que tuvimos, I don't know, roughly 1,000 men at it, was no it? sé, Yeah. puede haber sido, pastor, 1,000 personas, 1,000 hombres ahí. I wasn't the main speaker, I'm the second guy. Yo no era el predicador principal, yo era el repuesto, el plomo. I'm the guy they called on when the main guy couldn't get there. Yo soy al que llaman cuando el de verdad no puede estar. I'm okay with that. Y está bien con ello. Yeah. Okay. But about 100 men came to Christ. Pero creo que como 100 hombres recibieron a Cristo. And people go, oh, that's your gift. Y la gente me dice, es que ese es tu don, pastor. No. No. People say to me, you have a gift for altar calls. Y hay gente que me ha dicho, tú tienes un don para ser llamados a salvación. There's no such thing. Y yo le digo, no hay tal cosa. I learned how to do an altar call. Yo aprendí a cómo I hacer mis learned how to llamados, do it correctly. cómo hacerlos de la manera correcta. And I want to tell you Y this. quiero decirte Don't esto. come talk to me that you don't have the gift for an altar call. You can learn how to do it. No te atrevas a decirme algún día que no tienes el don para hacer un llamado de salvación porque puedes aprender a cómo hacerlo.
I looked at different people doing different altar calls. Yo me pasé tiempo observando a diferentes personas cómo hacían los llamados de The salvación. best one I ever saw was Billy Graham. Y el mejor que alguna Oh. vez vi fue Billy Graham. Yeah. I can still see him doing it. I've been in Todavía his meetings. me lo imagino haciéndolo. Oh. He estado en sus prédicas. He preached a simple message. Él predicaba algo súper simple. And then he'd say, you need to come to Jesus. Y luego decía, necesitas venir a Cristo. I want you to get up out of your seats, walk down the aisles of this stadium, and stand around this big platform Quiero area. que te levantes de tu asiento, camines por las tribunas y te pongas enfrente mío del estrado. Then he'd step back Y luego se ponía hacia atrás, And it'd go echaba like this. hacia atrás y hacía esto. and he'd be praying. Y estaría orando en ese He'd momento. never look. Nunca miraba. And the people would be coming by the thousands from all Y la gente bajaba de las tribunas, no cientos, sino miles. over. And I read something about him. Y una vez leí algo sobre él. So I don't have a gift for altar calls. Yo dije, bueno, no tengo el don para los I learned how to llamados, do it. sino que lo aprendí a hacer. And you can learn how to do it. Por lo tanto, tú puedes aprender a cómo You hacerlo. can learn how to do it. Puedes aprender a cómo hacerlo. I had a look at, I'll tell you what happened. Te voy a decir Kathy qué and I sucedió. sitting in a meeting of this famous preacher. Mi esposa y yo estábamos sentados en esta prédica de este predicador totalmente famoso. He's preaching a fantastic message. Y Oh, está it's awesome. predicando un predicón. Estaba increíble. Then he starts getting into what we would call an altar call. Y luego empieza a hacer, tú sabes, lo que nosotros ya llamamos el llamado de salvación, ¿no? Entra ahí. And Kathy leans over to me and she goes, Y Katy se inclina hacia mí y me dice, what's he doing? ¿qué está haciendo? Is he having an altar call? ¿Va a hacer un llamado ahorita? Is he trying to get people to come to Christ? ¿Está tratando de que la gente acepte a Jesús? If I was a sinner, I'd never come. Porque si yo fuera una pecadora, nunca lo haría. He was actually talking them out of it En by realidad, apologizing for what they were doing. se estaba disculpando con ellos y los estaba desanimando de aceptar a Cristo. Learn. Man, I got a hold of it and I studied it. Así que en mi caso lo que hice fue me concentré en ello y me puse a estudiarlo. Why am I going to do that? ¿Por qué haría eso? Why am I going to do the next thing? ¿Y por qué voy a decir lo Why am I going siguiente? to do the next ¿Y thing? por qué voy a decir lo siguiente? I need to know why I'm doing it. Necesito saber por qué digo cada una de las cosas en el So llamado that when de I do it, salvación. I believe in it. Porque cada vez que lo diga, entonces voy a creer cada palabra que estoy diciendo. And let me just throw this at you. You know how I pray a prayer at the end for them to come to Christ and receive Christ? Ustedes me han oído hacer la oración, ¿se acuerdan? La oración cuando ellos reciben a Cristo y I oramos por pretty much ellos. pray the same prayer every time. Ya te habrás dado cuenta que mi llamado siempre es el mismo, la misma oración incluso. Father, Padre, I'm a sinner and I need you. soy un pecador y te necesito. I want them to know that. Yo quiero que ellos sepan que son eso en ese momento. And I thank you, you're now coming into my life. Y te agradezco porque ahora estás viniendo a mi vida. I thank you, you're now washing my sin away. Te agradezco porque ahora estás I want limpiando them to todos know mis that. pecados, porque también quiero que sepan que eso está Thank you, sucediendo. you're now coming into my life and I now belong to you. Gracias And que ahora you estás belong viniendo to a mi me. vida y yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. I was in a church Estaba en una iglesia una vez and the pastor that was leading what I don't know what you call it, so the follow up, we'd bring him to the front, they'd take him out to a side room. y el pastor que estaba haciendo el siguiente paso, no sé, para nosotros sería después del llamado, lo sacamos un ratito, ¿no? En la sala de bienvenida, digamos. And a lot of churches still do that. Muchas iglesias todavía hacen eso. This guy comes to me afterwards. Y este hombre viene y se me acerca He después said, del when they servicio. come to Christ in your meeting Me dice, cuando ellos vienen a Cristo, cuando tú predicas, and we get them out back, y los sacamos a la sala de bienvenida, he said, digamos, they know why they're there. ya saben por qué los hemos sacado. I said, thank you, that's all I need to hear. Y yo le dije, gracias, es todo lo que necesito saber.
I hear guys get up and go, come and get peace. Porque hay gente que yo he escuchado decir, vengan para que tengan paz. Well, you can't get peace until you're first saved. Pero no puedes obtener paz hasta que no eres salvo primero. Come on, are you hearing me? ¿Sí? ¿Me entienden? I have 5 great friends around the world. Tengo 5 Brilliant friends. mejores amigos alrededor del mundo. We talk to each other 2-3 times a month. Y hablamos, nos conversamos siempre 2-3 veces al mes. And one of them had a son that was running the youth side of the church. Y uno de ellos tenía a uno de sus hijos que estaba siendo el pastor de jóvenes. Church wasn't that old, and he had over 100 young people. La iglesia no tenía mucho tiempo, tenía un poco más de 100 jóvenes. And he's saying to me this, Y me estaba contando en lo siguiente. I might have 90 unsaved people in my youth meeting. Puede que haya 90 personas aceptando a Cristo en mi servicio de jóvenes, I'll be lucky if 2 or 3 get saved. pero bueno, atendiendo al servicio, pero But if soy it muy was- suertudo si 1 o 2 aceptan a Jesús. Finished? Ya. But if Pero- it was you, you'd have 70 or 80 of them. Cuando tú predicas, de los 90, 70, 80 aceptan a Cristo. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Me dice el pastor de I jóvenes. said, let me think on it. Yo le digo, déjame pensar. Well, I knew I couldn't help him until I was there and saw what he was doing. Primero, yo sabía que no lo podía ayudar hasta que yo estuviera en persona y viera cómo lo hace para poder darle mi opinión. But I didn't want him to know I was there watching. Pero tampoco quería avisarle cuándo iba a estar para que él sepa que yo lo So estaba mirando. I said to his dad, let's go to the youth meeting on Saturday night, Así que le digo a su papá, vamos a la reunión de jóvenes el sábado por la but let's noche. hang out where your son doesn't know we're there and Pero can't see us. vamos a un rincón donde no nos vea tu hijo. So we did. Así que lo hicimos. So after it was all over, Después de que terminó got todo, about 125 young people. habían venido como 120 jóvenes. Most of them are unsaved. La mayoría de ellos 2 eran salvos. responded for Christ, 2 aceptaron a Cristo. which we thank God for. Por lo cual agradecemos a Dios. So when it was all over, we said, come on, we're going out to eat. Y cuando terminó todo, le dije al pastor de jóvenes, vamos a comer. We went out to eat. Fuimos a comer. I said, I was there tonight. Le dije, You estuve were? I esta didn't see noche. you. Y no te vi, me dijo. No, I know. Y yo I le know. dije, sí. That was deliberate. Lo hice a propósito. If I was unsaved in your meeting, I wouldn't have got saved either. Le dije, si yo no hubiera sido cristiano, tampoco hubiera aceptado tu llamado de salvación. You did something you should never do. Le dije, hiciste algo que nunca deberías hacer. You apologized for everything you did. Te disculpaste por todo lo que dijiste. You apologized for trying to get them to raise their hands. Te disculpabas por pedirles de que levanten la mano. You apologized for trying to get them to stand up. Te disculpabas o te disculpaste on por and on and tratar de que ellos se paren de sus asientos y así He sucesivamente. said, well, what can I do? Y me dijo, ¿y entonces cómo le I hago? said, look, you got to develop your own altar call. Yo le dije, mira, tú tienes que desarrollar tu propio llamado de salvación. But if it'll help, start by using mine till you get yours together. Pero si te ayuda, puedes usar el mío hasta que tú desarrolles el tuyo propio. Next Saturday night, he calls me. I'm in another town now. El próximo sábado por la noche me llama, yo ya estaba en otra ciudad, He said, I used your altar call. y me dice, usé tu llamado de salvación. And he said, 80 young people came to Christ. Y 80 vinieron a Jesús. Yeah. He's Ajá. now pastoring the church. Ahora está siendo el pastor It's principal de la growing. iglesia. People get saved every service. Y gente recibe a Cristo cada servicio. It's kind of funny when I'm there and I do my altar call and all of that. Es chistoso cuando me invita a predicar porque hago mi llamado de And salvación he'll y todo. walk up todo. on the platform Y estoy en la plataforma and he'll lean over and whisper in my ear. y él se inclina hacia mí, me susurra al And oído he goes like this. y me dice así, The old man still got it. el tío todavía puede hacerlo. Yeah. Come on. Vamos. But it's learn how to do it. Pero uno tiene que aprender cómo hacerlo. That's the end of that. Y ahí termina eso. We're teaching culture. Estamos enseñando cultura. Understand, Entiende culture means we appreciate it. que la cultura significa que lo apreciamos. We value it.
apreciamos y valoramos la cultura and we protect it. y la protegemos. Be inspired to connect to culture. Tienes que ser inspirado a conectarte con la cultura. There's nothing better than knowing people are inspired and connected to what they are learning. No hay nada mejor que saber, estar seguro que la gente está inspirada y conectada con aquello que están aprendiendo. If you talk culture, Si nosotros hablamos la Practice cultura culture. y la practicamos, you will thrive and grow. vamos a florecer y vamos a crecer. Our future will benefit from culture, Nuestro futuro se va a beneficiar de nuestra cultura. and people will gain appreciation. Y la gente va a valorarla, va a aprender a valorarla. Now, we're talking obviously here culture in the church. Ahora, estamos hablando obviamente de la cultura de la iglesia, You need culture in your marriage. pero también necesitas tener una cultura en tu matrimonio. Now, understand this. Ahora, entiende esto. Culture La is cultura. not dictatorship. No se dicta, no está comandada por un dictador. No es una dictadura. Let me say that again. Yes, please. Culture is not dictatorship. La cultura no es una dictadura. There's no place in a marriage for either husband or wife if one of them wants to be a dictator. No hay un lugar en el matrimonio para que el esposo o la esposa se convierta en un dictador o dictadora. If you weren't in the men's meeting, I'm going to tell you what I told the men. Te voy a decir lo mismo que les dije a los hombres en el desayuno del sábado. And this goes whether you're married or not married. Y esto va, sea que tú estés casado o no estés casado, casada o no casada. If you're not getting anything out of your marriage, Si tú no estás sacando nada de tu matrimonio, you can't be putting much into your marriage. es porque no estás poniendo casi nada o nada en tu matrimonio. No amens. Ningún amén. We connect to each other Nosotros nos conectamos el uno con el otro when we learn that we share more than we think we do. cuando nos damos cuenta que compartimos más cosas de las que nosotros pensamos que compartimos. Without culture, we feel alone. Sin la cultura nos sentimos solos. Culture is our common ground. La cultura son esos temas en común que compartimos. Now, here's the toughest thing. Ahora, esto es lo más difícil. And man, I wish other churches would get this. Y en realidad desearía que muchas iglesias lo entendieran. We've been through really 3 years of pandemic. Hemos pasado por lo que ya son 3 años de pandemia. The church has been closed for 2 years. La iglesia cerró sus puertas por 2 años. If you think the church is going to open up and just be the same it was, you're a fool. Si tú crees que la iglesia va a abrir sus puertas y va a ser lo que era antes, eres un tonto, una tonta. It can't be. Porque no puede There's ser. no way it can be. No hay forma en que sea lo que This fue antes. pandemic has catastrophically changed the way we do life. Esta pandemia ha cambiado catastróficamente la manera en que vivíamos nuestras vidas. And there's going to be change. Y va a haber cambio. The world has changed. El mundo ya cambió. Just that alone Con eso nada más. means we've got to change as a church to reach them. Significa que nosotros tenemos que cambiar ya de partida para poder alcanzarlos. What we did 4 or 5 years ago ain't going to work today. Lo que hacíamos hace 4 o 5 años atrás no va a funcionar el día de hoy. Because the culture of humanity has changed. Porque la cultura de la humanidad ha cambiado. So you have to accept the fact. Tienes que aceptar el hecho. I have to accept the fact Yo tengo que aceptar el hecho that the church is going to change. de que la iglesia va a cambiar.
And if you can't live with that, Y si no puedes vivir con ello, no lo puedes aceptar, then I don't know what you're going to do, no sé qué es lo que vas a hacer, because we have to change. porque tenemos que cambiar. We have to change. Tenemos que cambiar. We have to. Tenemos que. Church has to change. La iglesia tiene que cambiar. And here's the problem. Y aquí está el problema. People, Christian or non-Christian, don't like change. A la gente en general, cristiano o no cristiano, no le gusta el cambio. Don't come to me after and say, I love change. No me digas, no seas uno de los que me dice, a mí me encanta el cambio. You're lying. Estás mintiendo. I don't like change either. A mí no me gusta el cambio igual que a ti. But Christianity is built on change. Pero el cristianismo está edificado en el cambio. We change from darkness to light. Porque cambiamos de tinieblas a luz. We change from glory to glory. Cambiamos de gloria en gloria. Do I have to go on? ¿Tengo que seguir? We need to work together to protect our culture. Necesitamos trabajar en conjunto para proteger nuestra cultura. Many churches are destroyed Y muchas iglesias son destruidas because the culture was destroyed. porque la cultura, su cultura fue destruida. Hallelujah. Aleluya. Little thing. Una cosita más. I come back here Yo regreso aquí and I discover changes. y ya me di cuenta de cambios. Here's one. Uno de ellos, They do the announcements 10 minutes before church starts. ahora tenemos los 10 antes de. It's changed. Eso ya es un cambio. What's wrong with it? ¿Hay algo malo con eso? Nothing. Nada. I immediately recognize why. Yo me di cuenta al toque del porqué del cambio. Because it helps get people inside the building before the service actually starts. Porque ayuda a atraer a la gente a que entre al auditorio antes de que empiece el servicio. Yeah, well, I don't like it, you say. Algunos dirán, a mí no me gusta, pues. Too bad. Qué pena. Yeah. Culture helps us deal with change. La cultura es la que nos ayuda a tratar con el cambio. When I first came to this country with my wife Kathy, Cuando Katy y yo vinimos por primera vez al Perú, in Australia, when you meet people, everyone shakes hands. en Australia, cuando te saludas con la gente, todos se dan un apretón de manos. When we came here, Cuando vinimos acá, they would hug each other, se abrazan, kiss you on the cheek. te besan en la mejilla. Kathy go, what's this? Y Katy decía, ¿qué fue? I said, they're kissing on the cheek, they're not kissing on your mouth. Y yo decía, tranquila, te están dando un beso en la mejilla, I no do en la that. boca. Yo soy el que te da besos en la boca. Pandemic came, Y luego vino la pandemia, COVID. COVID. Hardly anybody does that anymore. Ya no veo a mucha gente haciéndolo. The culture of Peru has changed. La cultura de Perú ha cambiado. Will it go back to the other? ¿Volverá a lo que era antes? I don't know. No lo sé. Maybe, maybe not. Tal vez sí, tal vez no. But the culture has changed. Pero la cultura ha cambiado. Come on, are you hearing me? ¿Me siguen? We have to move on. Por eso tenemos que seguir para adelante. That's it. I quit. Bueno, ya me voy a dejar de hablar. That's it. Eso es todo. Huh? You want me to translate that? Tenemos tiempo de preguntas, ¿cierto? Let me just throw one other thing at you. Voy a darles una cosa más para pensar.
What I preach, Lo que predico, what I teach, lo que enseño, is what I am. es lo que soy. I'm not putting on a show. No estoy poniéndome un show para ustedes. That's me. Es lo que soy. That's me. Es lo que soy. Yeah. Okay. Questions and answers. Ok, preguntas y You can ask respuestas. as many questions as you want. I can't guarantee the answers. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, no les puedo garantizar que las voy a responder. Any questions? ¿Alguna pregunta? Mac. Back there, dear. Yeah. I could, but you can't do it a little. It takes a bit of time. Podría darte como un pequeño bosquejo, pero va a tomarnos algo de tiempo. But just listen to when I do. I'm not telling you to do my article, Pero escucha cada vez que yo lo haga, no te digo que lo repitas tal cual, but you can get an idea on how to go about it. pero te puede dar una idea de cómo hacer el tuyo cuando te Just toque. do it. You figure it out, Y okay? tú lo vas a poder hacer. Firstly, I'll give you a couple of things here. A ver, te voy a dar un par de ideas con esto. Okay. Firstly, I ask people to not move around unless they have to, Primero le pido a la gente que no se estén moviendo a menos que tengan que hacerlo. because sometimes people have to get up and move around. Porque hay que reconocer que a veces las personas tienen que levantarse de su I asiento. don't want them feeling bad if they have to. Así que no quiero que se sientan mal si es que en realidad tienen que moverse de su asiento. Then I say, no talking, please, for the next couple of minutes. Y luego también digo, por favor no estén hablando por los próximos minutos. All right? No looking around. Que no estén mirando alrededor. I say that no looking around for the sake of the people that are going to respond. Y yo digo eso para beneficio de aquellos que van a levantar su mano. So they think nobody's looking at them. Para que ellos crean que nadie los está mirando. Then I go through what salvation is. Y luego les explico lo que es la salvación. And I say, all of us have sinned. Todos nosotros hemos heredado una naturaleza de pecado. I'm trying to cut it down. All of us have sinned. Todos hemos pecado. You, Tú, me, yo and everybody y else. todo el mundo. I'm making the point. We've all done it. Estoy mostrándoles un punto, es que todos somos pecadores. And then I say we have an inherent nature of sin because of the fall of Adam and Eve. Luego digo, hemos heredado una naturaleza de pecado por la caída de Adán y de And I Eva. precede that by saying, what are you talking about? Y luego hago la pregunta retórica, ¿de qué estás You know what hablando? I'm talking about, but the sinner doesn't know. Pero tú sabes como cristiano de qué estoy hablando, pero el no cristiano no se ha dado cuenta todavía. And then you'll hear me say things like, going to church doesn't mean you're a Christian. Y luego digo cosas como, el venir a la iglesia no te hace cristiano. Because people go to various churches, I could name one, and they think because they go to churches, everything's cool. It's not. Y porque mucha gente va a las iglesias, ¿no? Y creen que porque van a la iglesia ya todo está bien, chévere con Dios. Because you pray doesn't mean you're a Christian. Y porque haces oraciones o rezas no significa que tú ya eres cristiano. I'm knocking away all the things that they could use to stop them responding. Lo que estoy haciendo es tumbando todas aquellas excusas o obstáculos que les podrían prevenir a ellos de tomar una decisión por And I Cristo. say to them something along the line of, if you want us to pray for you, for Jesus Christ to come into your heart and life and wash all your sin away. Y luego digo algo como, si quieres que oremos por ti para que Jesucristo entre en tu corazón y en tu vida y pueda limpiar todos tus pecados. I'm going to ask you to respond by simply raising your hand, holding it up, letting me see Voy it. a pedirte que me respondas de manera muy simple, levantando la mano, manteniéndola levantada para que yo pueda verla.
And then I start counting the people. Y luego empiezo a contar a las personas. I'm not counting the people for my benefit. Yo no estoy contando a la gente para que sepan cuántos I'm han not counting recibido, the people for Pastor Robert's benefit. para mi beneficio o el de Pastor Robert. The moment I start counting the people, people sitting there, they go, oh, others have already done it. And they put, you see, hands start going up everywhere. Lo hago porque cada vez que ellos escuchan que hay gente levantando la mano, dicen, otros lo están haciendo, entonces yo también lo voy a hacer. Because people don't want to think they're the only one. Porque a la gente no le gusta pensar de que son los únicos que están levantando la mano. Yeah. That's sort of in a nutshell, okay? Eso es como un resumen, ¿no? Yeah. Anybody else? ¿Alguien más? Yes. How would you guide someone to receive Christ to pray like the altar call, but not from the pulpit, like on a one-on-one? Just you have to tone it down. You're talking to them one-on-one, but I get them to pray the same prayer. Tienes que como que confeccionarlo a ese contexto, ¿no? Y algo parecido, si es de uno a uno, pero es el mismo sentido. See, here's what we struggle with today. Con esto es lo que nosotros un poco que batallamos en estos tiempos. People don't know why they came to Christ. Mucha gente ni siquiera sabe por qué aceptaron a Jesús en su vida. They don't know that they're a sinner. No saben ni siquiera que son pecadores o que han sido pecadores antes de Jesús. They have no idea. They just come and that's it. Simplemente vienen a la iglesia y ya. Well, it's got to be better than that. No, tiene que ser mejor que esto. You understand that? ¿Entienden? If you want to be a Christian, just raise your hand. Algo como si quieres ser cristiano, levanta la mano. Sometimes people become Christians even if they don't want to do it because they're convicted by the Holy Spirit. A veces hay gente que acepta a Jesús sin querer hacerlo, pero es porque el Espíritu Santo les ha puesto esa convicción. Let me throw something else at you. Te voy a dar algo para pensar. I talked to this pastor. He's got a pretty big church up in the eastern U.S. Estaba hablando con un pastor que tiene una iglesia muy grande en el lado este de los Estados Unidos. So I thought I'd ask him a question. Así que estaba pensando en hacerle I una just was pregunta. interested in what he'd have to say. Solamente me interesaba cuál sería su respuesta. I said, why do people get saved in your church? Le dije, ¿por qué la gente acepta a Cristo en tu iglesia? And his answer kind of rocked me. Y su respuesta como que me palteó, me He sorprendió. says, because of my preaching. Se convierten por mi predicación. I went, what? Y dije, ¿qué? He said, yeah, because of my preaching. I'm a good preacher. Me dicen porque predico bien, pues. I don't care how good a preacher you are. It's not because of your preaching. Yo digo, no importa qué tan buen All predicador mine. seas, no es por tu prédica o la It's mía, because of the conviction of the Holy es Spirit. por la convicción de pecado And God que may el Espíritu use Santo your da. preaching to bring that about. Y Dios te usó tu prédica para que eso suceda en los corazones de la gente. Yeah. If it was, I don't know how to say this without sounding rude. No sé cómo decir lo siguiente sin sonar muy fuerte. You wouldn't say that Billy Graham was the greatest preacher in the world. It's super simple. Y la verdad que uno no creo que podría decirse que Billy Graham era el mejor predicador del mundo. Era muy simple. But people come to Christ Pero la gente venía a Cristo because of the conviction of the Holy Spirit. por la convicción que les daba el They Espíritu come Santo. from way up in the bleachers and stadiums. Venían de las tribunas, un montón en los estadios, bajaban desde las tribunas. It's wonderful. Maravilloso, It's awesome. increíble, Fantastic. fantástico. I love it. Me encantaba. You know, when I'm home, I still watch some of the old Billy Graham videos. Cuando estoy en mi casa, a veces pongo los videos de Billy Graham, los antiguos. Just love seeing him do those altar calls. Me encanta escucharlo And hacer all esos those llamados thousands of de people salvación y coming. ver a esos miles de personas viniendo a Jesús. Rich and poor, Y de todas las condiciones, ricos y educated and pobres, non-educated, educados y no educados, young and old. de todas las edades. Just awesome. Increíble. Yeah. Hope that helps. Espero que eso ayude un poco. Somebody else. ¿Alguien más?
Well, it's very simple. Sí, es muy simple. We know the culture of our church here. Ya nosotros sabemos cuál es la cultura de Camino de Vida. It's pretty simple to know. Es muy fácil de saberla, ¿no? But there's change happening. Pero a la par tenemos el cambio que está sucediendo. We're not changing to change. No estamos cambiando por cambiar. We're changing for a reason. Ahora cambiamos por una But razón. if we understand the culture, Si entendemos la cultura, what is the culture of this church? ¿cuál es la cultura de esta iglesia? To reach people in our community, Es el alcanzar a la gente dentro de nuestra to comunidad, reach people in our city, en nuestra ciudad, to reach people in our nation and other nations. en nuestra nación del Perú e incluso fuera del Perú. So understand that the changes that are going about is to facilitate that in a greater and better way. Entonces entendemos que los cambios a los que nos adaptamos son para facilitar cumplir con esta visión de la iglesia en mejor. There's certain factors of culture that don't change. Hay ciertos factores de la cultura que no cambian. Okay? Yeah, thank you. Gracias.